Hola, en este video vamos a hablar de cómo hacer la devolución de una evaluación de desempeño. Lo primero que te sugerimos es que elijas un lugar cómodo, apagues el celular, tomes lápiz y papel para anotar tus ideas y que detengas el video las veces que consideres necesario. También te queremos recordar lo que es la pirámide de aprendizaje, que dice que se recuerda un 20% de lo escuchado, un 40% si se agrega lo visual, un 75% si se practica y llega a un 90% si además se enseña a otros. A su vez, más del 80% de quienes lo aplicaron lo hicieron en las primeras 2 semanas de aprendido, por lo cual te sugerimos que una vez que termine este video, trates de definir la fecha más pronta para que lo puedas aplicar. Ahora vamos de lleno al contenido del material. Lo primero que queremos repasar es qué es una evaluación de desempeño y qué es este proceso de evolución. La evaluación de desempeño es una herramienta para que el superior analice el desempeño que han tenido sus colaboradores e identifique áreas de mejora. Y la devolución es la instancia donde ese superior y el colaborador se sientan a dialogar sobre el desempeño y definir pautas de mejora. Cuando hablamos de superior, podemos estar hablando de un coordinador, un supervisor, un jefe, un gerente o toda aquella persona que tenga equipos a cargo. Si repasamos el proceso completo de una evaluación de desempeño, podemos decir que primero se diseñó un instrumento de evaluación, luego se comunicó a los colaboradores los objetivos, la herramienta y el proceso que se iba a llevar adelante. El superior realizó la evaluación. En algunos casos también se ha solicitado al colaborador que se autoevalúe. Y finalmente estamos en el punto 5, donde habiendo completado los pasos anteriores ya se realiza la reunión de devolución donde se comenta lo analizado, se define un plan y las instancias de seguimiento. Y nos quedará posteriormente el punto 6 de realizar el seguimiento de lo acordado. Entonces podemos señalar que el objetivo de una evaluación de desempeño es ayudar a mejorar el desempeño del colaborador. Esto quiere decir que una evaluación no es un instrumento para penalizar. No debe utilizarse para desacreditar al colaborador y tampoco se debe utilizar para que el superior traslade su frustración o enojo cuando no logra que su equipo logre los resultados esperados. En cambio, sí es una instancia de diálogo, una búsqueda de acuerdos y un compromiso de ambas partes para hacer lo que sea necesario para lograr un mejor resultado. Es decir, que estamos hablando de un proceso de diálogo en el que se demuestra el respeto hacia el otro, en una conversación serena en la que ambos se escuchan y respetan sus diferentes puntos de vista. Al hablar de diálogo estamos diciendo exactamente que no es un monólogo, no es que uno habla y el otro escucha, sino todo lo contrario. Se habla sin acusar, se habla para construir, se escucha, se indaga, se buscan acuerdos que ambos se comprometen a cumplir. Y este es un punto muy importante porque acá cuando estamos hablando de evaluación le estamos dando un giro y estamos llevándolo ya más a lo que sería una gestión del desempeño. No nos quedamos en la evaluación fría meramente, sino que forma parte del proceso de mejora continua en el cual el colaborador ejecuta, se evalúan los resultados alcanzados, se definen las áreas de mejora y se establece un plan de mejora concreto. Y en este proceso continuo, el superior acompaña para que ese plan de mejora se haga efectivo. Entonces ahora nos vamos a meter de lleno a cómo hacer la devolución. La invitación de la reunión. Es importante informar la fecha con suficiente anticipación y asegurarse de que no sea una fecha de mucho trabajo, fecha de entrega de informes, próximas vacaciones, fin de año o similares. Y a su vez, en esa invitación, es importante comunicar cuáles son los objetivos de esta reunión. Ahora veamos el proceso de preparación del lugar en el que se hará la reunión. Tenemos que asegurarnos que sea un lugar tranquilo. El superior en ese momento debe tener la emocionalidad adecuada para esta ocasión. Chequear también la emocionalidad con la que llegue el colaborador y asegurarse de que habrá el tiempo suficiente para realizar una buena conversación. Cuando estos elementos no se dan, es mejor posponer la reunión. Ahora vamos a analizar qué cosas pueden pasar en el colaborador cuando llega a la reunión. Primero tenemos que verificar cómo se siente, cómo llega el colaborador. Para lo cual tenemos que observar y escuchar cómo llega, cómo está,
y lo podemos ver en su rostro, su mirada, su tono de voz, sus manos, su respiración. Y podemos utilizar preguntas muy simples como hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? También es importante que inicialmente acordemos la manera en la que se va a trabajar y el objetivo final de esa reunión. Te recuerdo que esta es una instancia para que podamos conversar. La idea es que ambos nos sentemos y podamos escuchar y analizar en qué manera podemos lograr mejoras que sean en beneficio tuyo. Acá es importante también observar cómo se está viendo el colaborador. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cómo se evalúa? ¿En qué aspectos se siente bien? ¿En cuáles considera que debe mejorar? Cuando habla, ¿reconoce sus logros? ¿Es consciente de su espacio de mejora? ¿Precisa ayuda? ¿La está pidiendo? Fíjense que entonces tenemos que empezar a trabajar en un proceso de escucha e indagación permanente. Algunos ejemplos de preguntas que podemos decir. ¿Cómo evalúas el trabajo que has realizado en este semestre o año? ¿En qué aspectos sientes que has podido cumplir de manera satisfactoria? ¿Qué cosas consideras que no salieron de acuerdo a lo esperado o que podrías mejorar? ¿Por qué crees que sucedió? ¿A quién pediste ayuda? Cuando eso pasó, ¿de qué manera crees que te puedo ayudar? Cuando habla el colaborador debemos ver qué postura adopta. Por ejemplo, ¿está a la defensiva? ¿Tiene una posición sumisa y de vulnerabilidad? ¿Está en una posición hostil? ¿Está enojado? ¿Está distante, retraído, abierto al diálogo? ¿Se lo ve seguro, tranquilo? ¿Cómo está? Recordemos que tenemos que tratar de llevarlo a un espacio donde podamos dialogar de manera tranquila para lograr buenos resultados. Y de pronto empecemos a ver lo que ve el colaborador y lo que no ve. Por ejemplo, hay personas que son conscientes de lo que deben mejorar. En esos casos es más fácil porque estamos hablando de aspectos en los que ambos coincidimos. Por ejemplo, el colaborador dice, noto que me pongo nervioso cuando estoy bajo presión. Nosotros podemos agregar, ¿me puedes dar un ejemplo? Yo también lo he notado. ¿Por qué crees que te sucede? ¿Qué piensas que puedes hacer? ¿Te puedo ayudar? Hay colaboradores que, por así decir, se castigan. Así como hay algunos que ven todo positivo, otros ven todo negativo. En este caso es importante que trabajemos el reconocimiento, tanto propio de él como el que le podemos dar. Entonces, por ejemplo, te he escuchado y pareciera que no hay nada positivo en lo que haces. Me gustaría que menciones 5 cosas que haces bien. Yo veo que haces bien tal y tal tema. Ahora veamos la posición que adopta el superior. Al hablar es importante repasar si continúa con emocionalidad adecuada tanto él como el colaborador, porque recordemos que el objetivo final de este encuentro es diálogo y acuerdos. Entonces, primero se sugiere comenzar hablando de lo positivo del desempeño del colaborador. Me ha gustado tal tema, valoro tal tema, considero que tal aspecto lo haces muy bien. Después tenemos que ver aquellas cosas en las que coincidimos con el colaborador y aquellas cosas en las que no coincidimos. Por ejemplo, en las que sí coincidimos, en estas va a ser más fácil porque al haber coincidencia podemos trabajar y ampliar. Entonces podemos decir, por ejemplo, coincido en que esta situación de presión te pone nervioso. Cuando no coincidimos, es allí donde tenemos que empezar a ver por qué él está viendo las cosas de determinada manera. Entonces, por ejemplo, decirle, me dices que colaboras con tus compañeros. ¿Me podrías dar un ejemplo para que lo pueda entender mejor? Y a partir de ahí, de su propia visión, empezar a trabajar y darles después nuestra versión. También puede ocurrir con algunos colaboradores que haya temas difíciles. Se recomienda que estos temas dejarlos para el final, una vez que hemos logrado acuerdos en los demás temas y que se ha generado un espacio de confianza, salvo que alguno de ellos tenga una gravedad que amerite trabajarlo primero, como por ejemplo este caso. Lo primero que quiero hablar contigo es respecto a la discusión que tuviste con el jefe de tal área. Me gustaría que hablemos de este tema antes que nada. Tenemos que recordar que nosotros no tenemos la verdad, solamente es nuestra mirada. Por lo tanto, cuando hablamos, es nuestra opinión, no es la verdad. Entonces, al hacerlo, tenemos que decir yo veo, me parece, noto que.
dejando claro que esa es nuestra mirada y dando opción a que el colaborador diga que él lo ve diferente. Tenemos que reforzar nuestra opinión con hechos que lo hagan tangible. Por ejemplo, una opinión es: creo o me parece que no te sientes integrado al equipo. Esa opinión la reforzamos con hechos. Te doy un ejemplo. La vez pasada, cuando pasó tal cosa, y además en las reuniones noto que. Y también darle la opción para ver el punto de vista del colaborador. Entonces preguntarle: quiero saber si coincides conmigo. Tenemos que tener cuidado con las etiquetas. Por ejemplo, no decir vos sos o tú eres un distraído. Es mejor decir te veo distraído. Puede ser: lo digo porque la vez pasada noté que tal cosa. En vez de decir eres malhumorado, te veo molesto, te veo fastidioso y he visto que en tales situaciones actúas de tal y tal manera. En todo momento tenemos que escuchar al colaborador y reforzar con más preguntas. Por ejemplo, decirle: me gustaría saber tu opinión en este aspecto. ¿Por qué piensas que no es así? ¿Me podrías dar ejemplo de lo que dices? ¿Cómo evalúas tal tema? También tenemos que tener presente que en muchas ocasiones el desempeño del colaborador va a mejorar si el superior hace ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, puede ocurrir que sea necesario que le demos indicaciones más claras, que redistribuyamos tareas en cierto momento que está sobrecargado, o que le brindemos capacitación de ciertos temas que no maneja adecuadamente, u otros aspectos que pueden surgir en el trabajo. Entonces acá es importante que aparezca el compromiso del superior. Me comprometo a ayudarte en darte capacitación, en redistribuir las tareas, en lo que fuere necesario. Bien, hemos llegado acá al final de la parte 1 y nos gustaría saber qué te estás llevando de este primer contenido. Muchas gracias.